Liliana Rojas Juárez, del Center for Global Development, que es el nombre correcto en inglés, basado en Washington. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias a ti, Alberto, por tenerte acá. Tú y yo somos amigos de hace mucho tiempo. De muchísimo tiempo. Aquí estamos, ahora aquí, en persona, en Perú, para la CEA. Dime una cosa, América Latina resistió, yo diría, de acuerdo a la historia de América Latina, resistió formidablemente bien la crisis crediticia del 2008. Sí. Obviamente entramos en recesión en general, pero sí, una cosa muy leve, nada que ver como tú y yo sabíamos que antes era. Y ahora sí, está esta situación en Europa que no termina de definirse y que sin embargo pareciera que se está empeorando. Sí. Pero que lleva 3, 4 años y América Latina ha estado creciendo en esos 3, 4 años, sí, ya. La pregunta es, en este momento, yo creo que la pregunta sería, ¿en este momento Europa importa? ¿La situación en Europa importa a América Latina? Y más ampliamente, ¿cuáles son los riesgos en este momento para América Latina si es que los hubiera? Ok, mira, claro que importa, porque parte del hecho de que a América Latina le esté yendo bien, es la gran entrada de capitales que está viendo hacia la región. Y una de las razones para esa gran entrada de capitales es lo que se llama la búsqueda por el retorno, ¿no? Search for yield en inglés. Y eso pasa porque los retornos en el mundo desarrollado están absolutamente bajísimos. Entonces, con un nivel de incertidumbre controlada, América Latina se beneficia porque entran capitales. Controlada. Controlada, es que ahí es donde hace el truco. Llega un momento en que el riesgo internacional aumenta mucho y más bien la percepción de los inversionistas es completamente al revés y lo que hacen es una salida abrupta de capitales hacia nuevamente la moneda más dura que es el dólar. Ya. ¿Ok? Pregunta, ¿ha sucedido, de nuevo, la situación en Europa lleva 3 años y de repente dentro de estos 3 años hay de repente picos de noticias malas? Sí. ¿Ha habido ese fenómeno? Claro que sí, claro que sí. Ha habido partes en que se pensaba y se ve un indicador de riesgo que se llama el indicador VIX, ¿ya? VIX, en que tú ves la variabilidad del riesgo, el riesgo comienza a aumentar significativamente. Ha habido 2 veces en los cuales efectivamente las entradas de capitales para América Latina no se volvieron negativas, pero disminuyeron significativamente. ¿Y de dónde se fueron? Al dólar. Las corridas al dólar siempre. El mundo, cada vez que hay tremendos problemas, vuelve hacia el dólar, ¿ok? Pero el dólar en Estados Unidos, a los bonos del Tesoro americano. O sea, sí, si tú me dices si eso se ha puesto a prueba, la respuesta es definitivamente sí. Ok. Entonces el riesgo está ahí. Ok, entonces, vamos a suponer que la situación en Europa, no sé, yo no sé qué tanto más se puede empeorar ya en este punto, pero, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Háblame de los riesgos concretos y qué pasaría, ¿cómo sería el escenario? Claro, ok. El primer riesgo es lo que te decía yo, el riesgo controlado. Y es en el que simplemente vas en lo que en inglés se llama muddle through, es que simplemente el problema va lentito, lentito se va solucionando, hay caídas, hay subidas, hay bajadas, ya sabes, pero no llega nunca a romperse el euro. En ese caso, lo que sucede es que la tasa de crecimiento mundial se va a mantener bastante aplanada, pero suficiente para dar ímpetu a la economía latinoamericana. Y en ese caso, entonces, América Latina va a crecer a menos de lo que crecía en los últimos años, pero crecimientos positivos y no riesgo de recesiones. Escuchándote me suena como la circunstancia actual. Eso es lo que está pasando ahora. Y entonces te digo, ese es un escenario. Entonces ahora voy a ir cambiando de escenario. El siguiente escenario es que no, el riesgo aumenta bastante más y tú sabes que la cadena se rompe por el eslabón más débil y el eslabón más débil en este momento es, en este orden, Grecia, Portugal y España. ¿Okay? Grecia acaba nuevamente desde hace 3 días, esto es tan nuevo como hace 3 días, nuevamente se está discutiendo si se le va a renovar o no otro paquete de ayuda a Grecia, si le van a hacer otro recorte. ¿Te acuerdas de la justa, de la quita que le hicieron para disminuir el grado de deuda? Ok, nuevamente necesita hacer la deuda. ¿Por qué? Porque en realidad la situación de Grecia es insostenible en este momento. Lo ideal sería cortar el cordón umbilical ahora. Eso es lo ideal desde el punto de vista económico. Pero tienes que ver el contexto político. Entonces se piensa que si haces eso puede haber un problema de riesgo moral. Y es que entonces los españoles van a decir, o los portugueses, bueno, si lo ayudaste a ellos, ¿por qué no me ayudas a mí? Y entonces ya no hay suficiente dinero para hacerlo. Pero entonces el riesgo es que, ok, cortas Grecia, ¿ya? Suponte que cortes Grecia.
Grecia va a sufrir horrores, pero yo te digo, yo creo que es lo mejor para Grecia. Honestamente, es lo mejor para Grecia. Podría devaluar su moneda, podría volver a largo plazo, exacto, y puede volver a un sendero de crecimiento. Ok, pero supone que se para Grecia. En ese momento hay una incertidumbre enorme en el mundo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la incertidumbre en el mundo aumenta mucho? Pasa lo que te acabo de decir. Ese indicador VIX se va al cielo. Cuando eso sucede, básicamente, eso es una medida de la aversión al riesgo. La aversión al riesgo aumenta tremendamente por incertidumbre, simplemente porque no sabes. Simplemente porque no sabes qué está pasando. Exacto. Pero dime una cosa, Liliana. No sé por qué tengo en la cabeza, y desafortunadamente no lo tengo en mis apuntes, pero tengo en la cabeza que ha habido muestras, y tú dime si estoy no es cierto, no, muestras de que cuando ha habido incertidumbre en el mundo, los dólares han fluido hacia América Latina. Es decir, han estado buscando la seguridad de América Latina. No. ¿Soñé? Sí. No. Entonces, cuando hay riesgo extremo, definitivamente se van. Igual que antes. Igual que antes. Es más, eso fue lo que pasó en la crisis del 2008. ¿Acaso pasó algo en América Latina? En la crisis del 2008 simplemente el riesgo medido por este indicador se fue al cielo inmediatamente, sin saber por qué ni nada, se fueron de América Latina. Volvieron, pero se fueron. Porque la razón de todo esto es la existencia o no de monedas líquidas. Pero fue un fenómeno bien corto plazo. Porque China entró al rescate. No porque Estados Unidos, no porque Europa, no porque América Latina pudieran hacer mucho, aunque Estados Unidos hizo algo y ahorita te cuento. Pero lo que sucedió es que, mira, la gente a veces trata de separar entre el canal comercial y el canal financiero. La verdad es que están completamente unidos, porque las líneas de crédito que más se cortan son las líneas de crédito comerciales. Las primeras. ¿Por qué? Porque son las de corto plazo, de la más incertidumbre, son las que se cortan. El comercio mundial se te corta, pero inmediatamente, ¿ya? China hizo un tremendo esfuerzo de expansión que hizo que recuperara el comercio internacional. Es por esa acción. Eso se combinó con que la Reserva Federal salió y, no sé si recuerdas, pero hubieron dos países, México y Brasil, o sea, los más grandes de la región, a los cuales la Reserva Federal les dio apoyo de liquidez porque sus empresas habían tomado posiciones cortas, apostando que las monedas iban a seguir revaluando, porque como América Latina iba tan bien, entonces apostaron en contra del dólar y se quedaron sin dólares. Entonces, en el momento de alto riesgo, en el 2008-2009, no pasó exactamente lo que estoy diciendo ahora, y es que hay una corrida fuera de países emergentes y salen de América Latina, saldrían de América Latina si hay crisis en Europa. Ok. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Definitivamente no lo sabemos. En el caso anterior... Sí. A ver, porque cuando sucedió lo del 2008, la crisis de crediticia del 2008 en Estados Unidos, que Estados Unidos es el socio principal de América Latina en general. No lo es. Lo es para algunos países. No lo es ni para Brasil, ni para Chile, ni para Perú. Es China. Es cierto. Pero de todos modos, de nuevo, me parece que la manera en la que se defendió Latinoamérica en general fue bastante buena. Sí, totalmente. Bastante buena. Sí, pero de alguna manera fue algo controlado lo que pasó en Estados Unidos, no se salió de control. Entonces, el escenario que tú estás poniendo, si se salen las cosas fuera de control en Europa, ¿sería peor la afectación sobre América Latina que lo que fue en el 2008 con Estados Unidos? Yo creo que sí, pero porque agarra al mundo en condiciones iniciales más débiles de las que estaba en el 2007. Cuando viene el shock de Estados Unidos, es un shock que está en Estados Unidos, pero Europa todavía está fuerte. Los que están débiles, si recordarás, son los países como Latvia, Estonia, los del este europeo. La periferia. Los del este europeo, los chiquitos. Ok, pero Europa no está en problemas y China está muy fuerte. Entonces, ahí agarra el shock. Ahora agarraría el shock, si suponte que ocurriera la próxima semana, agarraría con todo el mundo bastante débil, ¿ya? O sea, con Estados Unidos tratando de recuperarse lentito, pero recuperándose, China con sus propios problemas, tratando de otra vez ver si sigue creciendo a qué tasa o no. Entonces, yo creo que por esas razones, porque las condiciones iniciales son más débiles, el shock sería más fuerte. Ya. Tú vives en Washington, Sí. Eres vecina de Barack Obama. Sí, Literalmente. literalmente. ¿Importa si queda Barack Obama, queda Mitt Romney? Sí, mucho. No para la crisis europea, pero para los para el riesgos mundo, mundiales. sí. Sí, definitivamente.
Mira, el gran problema que existe ahora y una de las razones por las cuales Estados Unidos no está creciendo es, a ver, después de la crisis, como todo el mundo sabe, el problema fue endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento extremo del sector privado, que luego pasa en buena parte al sector público por el rescate, qué sé yo. Bueno, entonces, cuando tienes un problema de sobreendeudamiento, lo que haces es corregir tus balances, ¿no? Como cualquier familia que estuviera sobreendeudada, bueno, entonces ahora tiene que pagar de a poquito, entonces se ajusta, ¿no? Se ajusta. Bueno, las empresas, las corporaciones ya terminaron su ajuste. Las familias están bastante avanzadas en el ajuste, o sea, ya están volviéndose a ponerse en pie, como se dice. Los bancos también están teniendo tasas de retorno positivo. El Estado no. El sector público no, para nada. Y lo que tú ves es una deuda que se ve cada vez más insostenible, que ya sufrió un downgrade de Moody, como recordarás, el año pasado. Pero ese no es el problema. Porque ese problema es facilísimo de solucionar en Estados Unidos. No es como el caso de Europa o nuestros países cuando han estado en situaciones de deudas insostenibles, porque Estados Unidos sí tiene las herramientas para corregirlo. El problema está en que no se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos de qué hacer. Entonces, ¿qué ha surgido? Un impasse total, un bloqueo. Entonces, lo que pasó el año pasado, a fines del año pasado, es que el Congreso se reunió y formó una comisión. Y dijo, ¿saben qué, señores? Una comisión especial. Y dijo, si ustedes no se ponen de acuerdo hasta fin de año, o sea, hasta fin de este año, entonces automáticamente va a bajar el gasto en forma dramática en cosas que les duele a los dos, republicanos y demócratas. A los republicanos les duele defensa, baja defensa. A los demócratas les duele salud y otros tipos de beneficios, baja eso automáticamente. A la fuerza. A la fuerza, si no se ponen de acuerdo. Además, están expirando todos los beneficios impositivos que puso Bush. Entonces, lo que tendrías es que hacia fin de año, si no hace nada, suponte que no hagan nada, siguen peleándose ahí, ¿ya? Y no pasa nada, sigue el impasse, automáticamente suben impuestos y baja gasto dramáticamente. Bueno, ¿tú sabes lo que sucede ahí? Que hay una disminución tan grande, o sea, el problema del déficit se cura en un instante y es recesivo. Es recesivo. O sea, todos los cálculos te dicen que te lleva a una recesión temporal, pero de entre 1 y 2%. ¿Ok? Ok. Pero en el largo plazo no suena tan mal. No, en el largo plazo no, pero el problema es que ahora ya une esto con Europa y con China débil, claro. Entonces el mundo está en un color muy... Ok, pero te hago otra vez la pregunta. Mitt Romney, Barack Obama, ¿importa? Ya, perfecto, perdón, sí, me describí un poquito para decirte que yo creo... Sí, es que el contexto es bien importante para poderte dar la respuesta, ¿no? Yo creo que sí importa, porque si Obama gana... Tú sabes que ya no tiene posibilidad de siguiente reelección, ¿no es cierto? No, entonces creo que se la va a jugar todas a efectivamente dejar lo que se llama legacy, no sé cómo se traduce, herencia. Sí, estaría mucho más motivado a hacer cosas más fuertes, más duras. Y efectivamente tiene todo el incentivo para negociar con los republicanos y solucionar el problema. Si Mitt Romney gana, tiene un tremendo problema, y es que tiene la presión del Tea Party de no ceder y de seguir bloqueando con los demócratas. Y aparte está pensando en la reelección. Exacto, porque tiene la reelección por delante. Entonces, a mi gusto, que gane Romney puede ser muy peligroso para Estados Unidos. Por la razón que acabas de expresar. Sí. Interesante. Otra, Irán, ¿importa? Obviamente estoy hablando de un ataque sobre Irán. Sí, claro, importa... pero importa en un sentido mucho más peligroso de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, claro, porque ya ahí estás comenzando a levantar, no hemos hablado del Medio Oriente para nada, no hemos hablado de los commodities, del precio de los petróleos, no hemos hablado de nada de esas cosas, y esos son variables económicas, pero ya importa mucho más porque el Oriente Medio está muy movido, ¿no es cierto? Entonces, ataques sobre Irán que pueden traer esta mayor conflicto que ya existe entre el Medio Oriente y Estados Unidos pueden agravarse y traer consecuencias no esperadas ni anticipadas que no podemos en este momento ni siquiera anticipar. O sea, desde ese punto de vista eso es mucho más profundo,
Porque yo te puedo hablar de variables económicas y cómo se soluciona esto, cómo se soluciona la inflación. Ok, aquí estás destapando una olla de grillos y no tienes la menor idea. Importaría muchísimo. Claro. Sí. Comodín. Ahora, háblame algún riesgo interno. Y concretamente sí. estoy pensando, vaya, no quiero convertir esto. Tengo tanta gente que me quiere y que no me quiere en Argentina, que no lo quiero hacer en un asunto de gusto o no gusto hacia Argentina, pero claro. Pienso que si hay algún país en América Latina en entrar en crisis de Argentina, entonces es lo primero que se me ocurre, pero ¿hay alguna crisis interna o algo que nosotros podamos hacer desde dentro que nos pueda afectar a toda la región? Bueno, mira, si Argentina, y ese es un buen punto, porque efectivamente Argentina como que ya está jugando los márgenes, ¿no? de este juego de fútbol, digamos, ¿no? Cuando tú ves un país que da información incorrecta sobre la inflación, por ejemplo, que lo hizo por tanto tiempo, cuando ves que cada vez que hay un problema, lo único que haces es poner tapones mediante, ya no es una política coherente, sino que simplemente cierras acá, cierras allá, cierras aquí. Entonces tú sabes que eso ya no es sostenible, ¿no? Y que bueno, cuando suceda algo, ok. La buena noticia es que no es razón de contagio para América Latina en forma muy importante. Quizás afecte de alguna forma a Brasil más, pero Brasil ha diversificado mucho, ha ido mucho más con su comercio con China. En el pasado, un shock de Argentina hubiera sido mucho más dañino para la región. ¿Sabes qué sucede? Que Argentina se quedó fuera de los mercados de capitales. Yeah. Entonces ya no hay ese mecanismo de transmisión. ¿Tú ves en el futuro previsible, mediano plazo, ¿ya? una caída en los precios de las materias primas? Sí, otra vez, con o sin crisis, ¿no es cierto? Porque asumiendo que no hay crisis, entonces lo que veo es que Estados Unidos está desarrollando su potencial energético en forma impresionante, ¿no? Con toda la cantidad de gas. De hecho, se habla que Estados Unidos puede ser el principal productor de petróleo del mundo. Exactamente, gas y petróleo es en cantidades. Entonces, si aumenta la oferta en esa forma, definitivamente yo te digo sí. Por otro lado, si eso es un tipo de commodities. Exacto. Por otro lado, si China se mantiene medio aplanadito, o sea, en el sentido de que ya no crece más a 10, 11%, bueno, el precio del cobre puede quedar limitado. Alto, pero limitado. No veo una caída brusca a menos que haya una crisis fuerte. Pero sí que deje de crecer. Que deje de crecer a las tasas que estaba creciendo. ¿Eso afectaría de manera importante a los países productores? No nada más de cobre, del resto de los commodities. Pero es que en ese escenario el precio está tan alto que no. Ya. O sea, es como que más de lo que estamos viviendo ahora, a tasas de crecimiento por menores de las que estábamos creciendo hace unos años, pero con todo positivas y saludables. Liliana Rojas Juárez, del Center for Global Development de Washington, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.